parece que la economía de España sigue creciendo un montón y es la mejor economía o la que más crece de la Unión Europea. Vamos a ver qué dice el señor acá del viejo continente. La economía española va como una moto. Esto fue lo que dijo Pedro Sánchez, el presidente de España, en 2023. Sin embargo, su discurso ahora ha cambiado. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Oh, es que- mira. ¿Cómo crece, no? Qué cosa buena, ¿no? ¿Qué dicen hermanos españoles de sí mismos? Lo que destaca el gobierno socialista de Sánchez es que en 2023 el PIB de España volvió a niveles casi similares a los del año 2008, o sea, los más altos en la historia del país. Además, entre el primer trimestre de 2019 y el tercero de 2024, la economía de España habría superado a la media europea en 2,4 puntos porcentuales. Así, Mira. entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto de 2024, la economía española ha sido la que más ha crecido de toda la Unión Europea, tan solo por debajo de Lituania, un país mucho más pequeño. Y si comparamos el crecimiento de España con otras potencias como Francia, Italia o Alemania, lo cierto es que no hay color. Pero ojo, cuidado, porque al mismo tiempo que tenemos estos datos, hay otros que siguen mostrando que el precio de la vivienda en España ha subido mucho desde 2015 y que España sigue teniendo la mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Y claro, Entonces la economía crece, pero la calidad de vida para los españoles parece que no es así, ¿no? pero este contraste de datos hace que uno realmente dude sobre hasta qué punto una información es cierta o no. Así que hoy vamos a indagar en este asunto, porque, para empezar, ¿cuál es la situación de España ahora mismo a nivel económico? O sea, ¿en qué cosas le va bien y en qué le va mal? Y lo más importante, ¿realmente España está creciendo más que la media de la Unión Europea? Y en caso de ser así, ¿por qué motivo? O sea, ¿qué está pasando para que esto suceda? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y por cierto, que sepas que ya puedes hacerte miembro del canal para apoyarme económicamente si quieres, y a cambio recibirás una serie de ventajas, como ya hacen varias personas, y que va desde elegir futuros vídeos del canal hasta verlos incluso antes que el resto. Te dejo más información sobre esto en los comentarios y ahora sí, vamos con el vídeo. Tanto la crisis de 2008 como la del coronavirus dejaron a la economía española para el arrastre. En el caso del 2008 es fácil entenderlo. La burbuja inmobiliaria reventó en España, que por aquel entonces construía más viviendas que Alemania, Italia y Francia juntas. Y tras la COVID-19, España fue el país de la zona euro que sufrió el mayor frenazo económico. Y es que por lo general en España se nos atragantan más los periodos de crisis que al resto de los países europeos. Pero vamos a ver, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues básicamente que las restricciones sanitarias tuvieron un impacto enorme en el consumo y además que la economía española está muy terciarizada, es decir, que el sector servicios tiene mucho peso en la economía, especialmente el turismo. Así, en España, el 68% del PIB depende del sector servicios. Ahora bien, cabe decir que esto es común en las grandes economías europeas. Pero si es así, entonces, ¿por qué España se resintió mucho más durante la pandemia que el resto de las potencias? Pues la clave está en el enorme peso del turismo en la economía española, que es mucho mayor que en otras grandes economías de la UE. Así, mientras que en Francia, por ejemplo, en términos absolutos, el impacto del turismo en su economía es mayor que en la de España, en términos relativos, en Francia supone el 7,3% del PIB, mientras que en España es del 15%. Y estos son datos de 2019, justo antes del coronavirus. Qué lindo, ¿no? Y para poner estos datos más en perspectiva aún, cabe resaltar que la media del impacto del turismo en los países de la OCDE es del 4,5% del PIB, por lo que tener todo esto en cuenta ayuda a entender la dependencia turística de España y por qué el coronavirus hizo tantísimo daño a la economía nacional. De hecho, en el año 2020 España contrajo su PIB en 11,3 puntos porcentuales, y esto fue la mayor caída de una economía de la zona euro. Y Entonces está creciendo un montón porque está creciendo el turismo, sería eso, ¿no? poca broma con esto, porque incluso 2 años más tarde, hacia finales de 2022, el PIB español no había llegado todavía a niveles previos de esta caída. Aunque, seamos sinceros, hay que tener en cuenta también que el impacto de la guerra en Ucrania ralentizó el proceso de mejora en la economía de España. Pero sigamos con el tema de la pandemia, porque la dependencia del turismo explica tan solo una parte de por qué España sufrió mucho más que el resto durante esa etapa. Y es que en ese bajón económico también influyen otros temas, como el potencial industrial, el cual, en el caso de España, es más bien limitado. Además, la estructura empresarial también influyó. Y es que España tiene una base enorme de pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, las cuales no pudieron soportar la crisis del coronavirus. Por ello, lo que hizo el gobierno de España fue endeudarse enormemente para llevar a cabo los famosos ERTES, o sea, que el gobierno asumió las cotizaciones de muchísimos trabajadores durante la pandemia. Y es que, como la actividad empresarial era muy limitada durante el confinamiento y los meses posteriores, se utilizó este recurso por una causa de fuerza mayor. Así, los ERTES consisten en paralizar durante un tiempo una parte o la totalidad de la actividad de una empresa, haciendo que los trabajadores queden inactivos o roten en estos periodos de inactividad. Es decir, que durante ese tiempo los trabajadores seguían siendo parte de la empresa,
pero sin trabajar y recibiendo una parte de su sueldo, la cual, en buena parte, asumió el Estado español. Por ello, si bien estos ERTE sirvieron para evitar una catástrofe mayor en términos laborales, lo cierto es que hicieron que el endeudamiento de España fuese todavía más grande, porque, entre otras cosas, el mercado laboral español, con todas esas pymes que te contaba antes, necesitaba de más apoyo económico para aguantar el chaparrón. Y fue por este mayor endeudamiento que la recuperación española estuvo siempre por detrás del resto de las grandes economías europeas. Sin embargo, ahora parece que España está a tope, como dice Sánchez, y que la economía española está creciendo muchísimo, pero ¿cómo de cierto es esto y por qué está sucediendo? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno para hacer de España el motor económico de la Unión Europea? Pues vamos a verlo. El periódico The Economist elabora cada año un ranking de las economías de la OCDE donde puntúa su rendimiento anual. Y mientras que en 2021 España estaba a la cola de este ranking, en 2024 lo lideraba. Y es que Esa catedral es realmente re linda. Vamos a poner acá un poquito para atrás. Creo que queda en Barcelona, ¿no? Ah, mira, ya pasó. Pero un día tengo este ganas de ranking en conocerlo. 2024 Mira. Muy linda realmente. lo lideraba. Y es que desde el 2022 España ha crecido consistentemente en lo que al PIB se refiere y se ha mantenido por encima de la media de la UE. Así, el último dato de 2024 es del 3,2% de crecimiento frente al escaso 1,1% de la UE. De hecho, en esa Mira. misma etapa, Alemania decreció y Francia e Italia a duras penas pasaban del 0,5%. Es decir, no solo es que España crezca, sino que lo hace en un contexto en el que el resto de potencias se estancan. Y las razones detrás de esto no son pocas. Y es cierto que según quien lo analice, te destacan unos motivos u otros. Pero vaya, hay varios puntos clave que remarca la mayoría de economistas, como por ejemplo el precio de la energía. Y es que España se beneficia de la llamada excepción ibérica en la UE, con lo que tiene una energía más barata y además la renovable generada en España ya supera el 50% de la consumida en el país. Todo esto, mira, a fin de qué cuentas, interesante. favorece que el precio del kilovatio hora sea de los más bajos de toda la UE, facilitando tanto la producción como el alivio de las economías de los hogares. Ahora bien, si nos vamos a los datos, lo que más explica el crecimiento español son las exportaciones, tanto de energía como de servicios. De hecho, es en esto último donde España está marcando la diferencia debido al turismo. Y es que si bien la pandemia dejó por los suelos el turismo, el panorama ha mejorado en toda Europa en general y España ha sabido reengancharse de la mejor manera, superando sus mejores registros. Así, según Eurostat, en 2023 se recuperaron los niveles de turismo prepandemia en la UE. Y aquí España destacó por ser, junto a Alemania, el país donde hubo más aumento en las pernoctaciones, superando los 30 millones. Ahora bien, no todo es positivo, 30 millones, un montón. porque la presión sobre la vivienda hace que el turismo cada vez sea peor visto por la población española. Y es que Acá tiene otro problema. La gente prefiere entonces alquilar para turistas y que para gente que va a quedar viviendo allí siempre. Bueno, se gana más, pero realmente para quien vive en los lugares no debe ser fácil realmente para lograr alquilar una casa, un departamento. en términos estadísticos, el turismo hace que España tenga unos números macroeconómicos geniales y por ello Sánchez dice que vamos como una moto o como un cohete. Sin embargo, esta riqueza generada no acaba de trasladarse a la economía de las familias, es decir, a la microeconomía. De hecho, para ser más preciso, lo que sucede es que esta riqueza se traslada de forma desigual y esto se puede ver a través de la renta disponible de los hogares. Este indicador mide de forma resumida el consumo y el ahorro de las familias para dar con el total del dinero que disponen. Y si bien es cierto que la renta de los hogares crece más en España que en el resto de los países, lo cierto es que lo hace principalmente por los ingresos de propiedad, es decir, por los ingresos que las familias obtienen de poner pisos en alquiler. Por lo que a la hora de la verdad, los que ya tenían patrimonio antes son los que ahora ven una clara mejoría en su economía. Y esto está agravando más aún la problemática del acceso a la vivienda. Unos están quedando más ricos y otros más pobres. Que los que entonces. alquilan transfieren a sus caseros un alto porcentaje de sus rentas mensuales. Pero bueno, queda todavía un último motivo para entender el crecimiento de la economía española, y es la inmigración. Y es que a España han llegado más personas en edad de trabajar, las cuales producen riqueza y hacen que aumente el PIB. Ahora bien, en este caso no hay que fijarse tanto en el PIB, sino en el PIB per cápita o la productividad. Es decir, hay que ver cuánta riqueza produce cada persona de media respecto al PIB total. Y si bien el PIB per cápita de España está muy lejos del de Francia, Alemania o los países nórdicos, lo cierto es que la diferencia se está reduciendo aquí también. Así, en 2024, cada español generaba de media 26.510 euros frente a los 36.310 de los alemanes. O sea, que el alemán promedio produce casi 10.000 euros más que el español promedio. Pero vaya, esto no quita que España siga teniendo un gran problema con el desempleo, ya que es el país de la UE con más paro, con el 11,2%, y más paro juvenil,
2000, con el 25,3%, empatado con Rumanía. Así que hay que tener mucho ojo con la capacidad que tenga España para generar puestos de trabajo, porque la inmigración seguirá entrando y el desempleo necesita seguir bajando. Y ojo, cuidado, que a esto se le suma el gran problema de la productividad que te mencionaba antes un poco de pasada, y es que esto se calcula viendo cuántos recursos hay que usar para producir algo y luego el valor de ese algo. Y es que en este sentido España se encuentra bastante por debajo de la media europea, salvo en lugares como País Vasco, Navarra y Madrid, por lo que aquí también hay mucho trecho de mejora y la inmigración no lo va a solucionar. Por tanto, para concluir, si bien España está rindiendo genial en términos macroeconómicos y de forma comparada a la UE, lo cierto es que la economía doméstica, digamos, afronta muchos retos. El turismo gentrifica y dificulta el mercado de la vivienda. La inmigración tapa los problemas de la productividad, pero está como un parche y el desempleo sigue siendo de los peores de Europa. Ahora bien, en este tipo de cuestiones siempre hay más detalles que comentar, así que quiero que me dejes en comentarios lo que consideres que me ha faltado y también tu opinión sobre todo esto. O sea, con todo lo explicado, ¿cómo dirías que le va la economía a España? ¿Como una moto? ¿Como un cohete? ¿Como un caracol? Déjame tu respuesta en comentarios con... Resumidamente, yo entendí que lo que más ayudó a la economía española es el turismo, pero eso no significa que no significa que mejoró la calidad de vida para la mayoría de la gente, sino que no mejoró. Porque, bueno, eso hace con que unos pocos apenas ganen mucha plata y los otros que no tienen tanta propiedad parece que está más difícil ganar algo. Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. El Banco Central Español ya ha confirmado que la deuda pública española bajó al 101% del PIB de 2024, lo cual significa que ese subidón de la deuda se vio bien combatido por la administración. Y hay fuentes que indican que actualmente la deuda es 97% del PIB. Realmente no estamos lejos del resto de países y de hecho estamos bastante por debajo de otras economías. También salió el otro día el dato de que Bruselas corrige al alza de la previsión de crecimiento económico español, que hace déficit económico se ha reducido 8.000 millones de euros, mira, y que el sector privado, por primera vez en la historia desde que hay registro, se ha convertido en acreedor más que en deudor. Ahora lo que falta es que esos beneficios de la macroeconomía repercutan en las personas. Mejores políticas sociales de vivienda, educación, sanidad y también mayores facilidades para que nuestro empresariado sea más fuerte y nuestra productividad aumente. Somos un gran país del cual cada día me siento más orgulloso. Queda mucho por hacer. También he influido que, según he leído a algún economista, que España ha sido, junto a Italia, mayor receptor del fondos Next Generation de largo. Mira, qué interesante. Oh, mira, contestó ese, dice, cierto, eso se repartieron en proporción al daño sufrido por coronavirus. Eurotest sitúa la renta per cápita de España tan lejos de la media europea como en 1999, pese al crecimiento económico. La Oficina Estadística Europea coloca a España 8 puntos por debajo de la renta de la Unión Europea, idéntica cifra que hace 25 años. Ese acá ya no tiene una visión tan buena de lo que está pasando. Hermanos españoles, ¿qué está pasando realmente? ¿La economía mejoró, pero no mejoró para todos? ¿O está mejorando para todos? Déjame en los comentarios para que pueda entender mejor. Yo soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil. Y si quieres ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal.